¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a su programa Leo, luego legislo. El día de hoy estaremos presentando el tomo 3 de la enciclopedia temática de Jalisco y se trata de la organización política del Estado de Jalisco. Para ello nos va a acompañar la investigadora Angélica Azucena Guerrero Méndez. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, Bernardino. Muchas gracias por tu invitación. No, al contrario, muchas gracias. Pues una obra que tiene algunos años de edición, pero sí, que hoy por hoy es vigente, que es tan importante conocer el contenido de este tipo de enciclopedias por cultura general, pero también por, obviamente, algunos datos que se tienen que asentar en algunas investigaciones legislativas. Pues bien, ¿cómo surge esta obra? ¿De quién es la idea? Eso es muy interesante en el relato de cómo se llega a esta magna edición. Fíjate, te cuento, en la administración del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri se le plantea el proyecto de llevar a cabo una obra editorial que condensara la mayoría de las materias, todo lo relacionado con lo que había sido hasta ese momento el Estado de Jalisco. Entonces estas materias tenían que abarcar historia, geografía, economía, artes, religión, etc. Muy interesante. Sí, pues se piensa entonces en mandar llamar a investigadores especialistas en cada materia. Y el propósito, bueno, era poner a disposición, principalmente de los jaliscienses, pero finalmente de todo el público, una obra que resumiera de manera clara, muy breve, pero también veraz, sobre cada tema. ¿Y esta obra se lleva a cabo en qué época más o menos? Pues iniciaron los trabajos en 1989, más o menos, porque concretar el proyecto fue toda una odisea, sí. Sobre todo porque no había una obra referente. Empezar desde cero. De cero completamente. O sea, imagínate cómo vas a estructurar el trabajo, cómo vas a hacer para cumplir en tiempos. El presupuesto también era importante, ¿no? Pero llamar a tanto especialista para que pudieran trabajar, que además de ser gente entusiasta, tenía que ser también muy disciplinada con los lineamientos, sí. Para que no se desbordara el tamaño del trabajo. ¿Existía ya otra obra en algún estado de la República? Fíjate que había hasta ese momento la enciclopedia yucatenense, pero esta obra fue elaborada de manera muy distinta. Fueron artículos que se incluyeron en 8 libros aproximadamente, y las materias eran geografía, antropología e historia de la península. Claro, teniendo un referente como lo era la cultura maya, pues daba para ese tamaño la obra. Sí. Y existía también la Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Esa biblioteca, pues como su nombre lo indica, fue reunir libros que se habían editado a lo largo de 2 décadas aproximadamente, y que su característica era tener temas relacionados con el Estado de México. ¿Algunos personajes importantes que hayan participado que recuerdes? Bueno, el más importante, diría yo, sin menoscabo de todos los que elaboraron textos, pero la participación de don José Rogelio Álvarez, yo creo que sí fue crucial, porque él había dirigido ya la Enciclopedia de México. Entonces es quien se encarga de elaborar los guiones para el contenido de cada tomo. Y claro, eso ya con el trabajo de los especialistas se fue puliendo para los índices correspondientes, pero ya de entrada esa colaboración fue muy importante. ¿Qué temas entonces son los que se tratan, van tomo por tomo? Sí, claro. Hay tomo de los municipios, hay un tomo sobre religión, sobre arquitectura, artes, sí están especializados. Y entonces se trataba de que se nombraran, para el caso, coordinadores de tomo. Cada tomo podría tener su coordinador y él con toda libertad disponer cómo integrar un equipo de trabajo. ¿Cuántos tomos fueron? 12. 12 tomos. 12 en total.
Sí, a mí me toca la suerte de participar en este tomo 3, en el tomo tercero, porque el coordinador, que fue don José Luis Leal Sanabria, el doctor Leal Sanabria, en paz descanse, llama a mi maestra, también ya fallecida, la doctora Carmen Castañeda, ella muy reconocida en la materia de historia colonial de Guadalajara. Entonces, como esta era una obra sobre la historia local, sobre la historia del Estado, se trataba de que los participantes pues, supieran cómo manejar cada materia. A ella la invitan y ella a su vez nombra un equipo de trabajo en el que yo fui incluida. Tenía alguna experiencia previa elaborando historia de dependencias. Digo, cuando trabajas la historia de una dependencia, normalmente no la encuentras en otro libro. O sea, no vas y buscas cómo surge X institución gubernamental. Tienes que ir a los decretos, a los informes de gobernadores, a los archivos históricos, ¿verdad? Y había una experiencia previa en eso. Entonces, por esa razón nos llama, porque pues sabe que bajo su tutela, que había sido mi maestra, pues no ibas a quedar mal, ¿no? con este trabajo. Era un trabajo exigente en el sentido de hacer un texto con esos lineamientos, con las características que te pedían, pero también cumplir en tiempo para que la obra pudiera editarse. Anotas un tema muy importante, el inicio, el origen, la génesis de las instituciones que hoy por hoy están siendo o pretenden desde la Federación, algunas de ellas, eliminarlas, minimizarlas, pero este trabajo le da la luz a la ciudadanía para que sepan que la creación de una institución tiene un porqué, tiene su historia y al final de cuentas tiene un objetivo. ¿Qué instituciones en Jalisco que tú recuerdes de tu participación tienen más historia aquí en Jalisco? Bueno, precisamente el trabajo que había elaborado previo a esta participación sobre el Poder Legislativo me tocó en el Departamento del Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Colaborar ahí con otro funcionario en su momento muy destacado y muy atinado en su manera de pensar. Él fue don Guillermo Ramos Ruiz, en paz descanse. Claro. Estamos hablando de personas que ya no están con nosotros, pero que vaya que dejaron un legado. Dejaron ¿no? su Porque legado. él era de la idea de que cada dependencia debía dejar su aportación para la sociedad y narrar en qué consistía su trabajo, cómo había surgido. Y el referente importante era que la primera ley del trabajo, antes de que se firmara y se decretara la Constitución de 1917, la primera ley del trabajo surge aquí en Jalisco en 1914. Entonces, de ahí que con el trabajo que se estaba desempeñando en esa dependencia, entonces era el Departamento del Trabajo y Previsión Social. Entonces era, a ver, vamos a narrar cómo surge esta dependencia, los cambios que ha tenido, qué servicio da a la sociedad. Entonces, esa visión es importante. Es importante porque si se hiciera para cada caso, tendríamos mucha información circulando sobre lo que ha sido el Estado, lo que es y lo que pretendería hacer después con cada una de sus áreas, ¿no? Pero esta obra finalmente llega para intentar por primera vez condensar todo el conocimiento sobre el Estado para propios y extraños. Bastante interesante en el tema. Pues bien, yo creo que es importante también mencionar desde qué épocas estarían ustedes datando o investigando. ¿A dónde fue lo más profundo que llegaron? ¿El año más remoto? Bueno, a mí me toca escoger cuál tema de este tomo quería trabajar. Me gustó la idea del Poder Legislativo, porque yo había acudido de manera muy frecuente a la biblioteca del Congreso. Y entonces estaba ahí siempre para auxiliar quien sabía de todo, don Octavio de la Vega, el área de hemeroteca, de biblioteca y de archivo. Pues él la manejaba de una forma magnífica, ¿no? O sea, todas las dudas te las aclaraba. Y yo iba a hacer trabajos de investigación ahí.
Y por eso cuando veo en el guión del libro que podías escoger entre los 3 poderes del Estado, yo dije, pues el poder legislativo, porque voy a tener mucha facilidad para investigar sobre la historia, ¿no? Y entonces es desde el origen, desde que surge el poder legislativo, con los cambios que tuvo hasta esa fecha de los años 80. Perfecto. Regresamos con este tema para poder indagar un poquito más. Este es su programa Leo, luego legislo. Regresamos. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los 3 poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/ y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoJalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Regresamos a su programa Leo, luego legislo, y hoy nos acompaña la investigadora Angélica Azucena Guerrero Méndez, que nos acompaña aquí en el programa, y pues estamos recordando que ella participa en la Enciclopedia Temática de Jalisco, en el tomo 3, que se trata de la organización política. Y pues bien, nos estaba comentando acerca del contenido que tienen en sus 12 tomos, y nos estaba platicando también del tema legislativo, que fue una parte en la cual participa, y queda un registro de tantos personajes como Leal Sanabria, José Leal Sanabria. Había más personajes, ¿verdad? Que Sí. de alguna manera le dan esa connotación a la obra y que nos vienen a decir
el trabajo tan importante que se venía dando en el estado de Jalisco, y preguntábamos también desde qué época más o menos habían ustedes investigado. Yo creo que es importante también, ahora que platicas del tema legislativo, saber desde cuándo está registrada la sede de la provincia, yo creo en aquel entonces, del estado de Jalisco, ¿no? Sí, bueno, la primera legislatura surge con la erección del estado de Jalisco. Okay. Estamos hablando de 1824, se nombra la primera legislatura. Y en esta participación que hice, el texto te narra todos los cambios, toda la información básica para conocer este poder. Los cambios que ha tenido, cómo se ha organizado de manera interna, ¿verdad?, el poder legislativo. Y es lo que estructuré yo en este texto. Empezando, por ejemplo, el reglamento, su primer reglamento del Congreso solo contenía los nombramientos de los empleados administrativos que trabajarían y su sueldo. Después se van expidiendo más reglamentos hasta tener la necesidad de elaborar una ley reglamentaria. ¿Por qué? Porque las tareas del Congreso van incrementándose, se van diversificando y se llega después a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que, bueno, ahora está vigente una de ellas, la última, y con su respectivo reglamento. ¿Qué parte de la historia del legislativo te ha impresionado? Que tú digas, este momento histórico es parteaguas en el Estado. Yo creo que tiene que ver con las actividades de los legisladores, ¿no? En el momento en el que van cambiando sus tareas, todas las etapas pueden tener su encanto, su importancia, porque si te vas al inicio del siglo XIX, por ejemplo, la situación que se vivía era de mucho conflicto armado. Entonces el Congreso tenía una comisión dedicada a guerra y marina, por ejemplo. Después, con los cambios, con la llegada de la estabilidad democrática, atendía asuntos electorales. El Congreso calificaba las elecciones. Muy interesante. Entonces, si te interesa la materia electoral, pues tienes que ver esa etapa. Los antecedentes, la materia electoral. Y las comisiones, bueno, han llegado a diversificarse tanto, a veces se juntan unas, luego se separan. Tenemos la creación de órganos técnicos ahora para apoyar el trabajo de cada comisión legislativa. Y así, o sea, si quieres interesarte por saber dónde estuvo el Congreso del Estado, o sea, cuál ha sido su sede, ese es un trabajo muy interesante porque te das cuenta el peregrinar que tuvo para llegar a tener una sede definitiva, cosa que no sucedió con otros poderes. Por ejemplo, el Ejecutivo llegó un momento en que estableció su palacio de gobierno, el Ejecutivo, y ya se quedó ahí, ya fue su sede definitiva, pero el Legislativo no tuvo esa suerte, podríamos decirlo así. No tuvo esa suerte, se vio frustrada en varias ocasiones ese intento y es en verdad interesante. También yo creo que te tocó ver por ahí la erección del Supremo Tribunal de Justicia en la historia del Legislativo, ¿no? Sí, claro. Están narrados la historia de los tres poderes en este tomo, que no los elaboré yo sola, ¿verdad? O sea, sí, claro. Fueron diversas participaciones, pero también el poder judicial está ahí incluido. Están etapas históricas con cortes muy precisos para que no se extendiera tanto el trabajo, no se perdiera el objetivo de que fueran textos con suficiente información, pero sintetizada a la vez, con lo más destacado, y que la redacción fuera muy accesible, muy sencilla. ¿Qué personajes te recuerda de los legisladores que hayan llegado a tener otros cargos o otras participaciones históricas? Bueno, pues Ignacio L. Vallarta, ¿verdad? Fue gobernador del estado y sí tuvo una participación muy destacada en la historia del Congreso, porque él busca con este tema de la sede del Poder Legislativo, que se estableciera en un solo lugar.
y siendo gobernador ofrece el espacio dentro del Palacio de Gobierno que se conoce como el ex recinto. Era una capilla para que dice, bueno, pues aquí pueden venir a sesionar, y sí se adaptó ahí, se llegó a trabajar, fue la sede que más duró sesionando el Congreso. Pero es interesante ver cómo en su época la población aportó, dio donativos para que se pudiera construir esa sede. Pero antes, bueno, anduvo por salones prestados, como en el convento de San Francisco, ya desaparecido, pero ahí tuvo también una sede temporal. Entonces, esta decisión del gobernador Ignacio Luis Vallarta. Ahora que hablas de las sedes, además de Ignacio L. Vallarta, haya alguien estado detrás, ¿no? Que alguien haya impulsado los proyectos del Congreso, ¿no? Bueno, el gobernador Guadalupe Zuno. Mira, esa fue otra de las circunstancias así muy peculiares. Le destinan por el gobernador la sede de la escuela primaria, ubicada en las confluencias de Vallarta y Enrique Díaz de León. Ahorita vas a saber, es un edificio tan emblemático, sí, ¿verdad? Era una escuela primaria, el gobernador decide, bueno, ahí va a estar la sede del Poder Legislativo. Es donde está hoy UDG. Claro. ¿Dónde era la rectoría de UDG? Claro, es ese. El Museo de Artes de la Universidad de Guadalajara. La MUSA. Bueno, se invirtió en transformar esa escuela primaria en una sede especial para el Poder Legislativo, porque requería mucho espacio donde se pudiera trabajar. Y ya que la obra prácticamente queda concluida, por circunstancias, nuevamente, o sea, cambios políticos, se le entrega a la Dirección de Educación Superior el edificio y se queda el Poder Legislativo, bueno, nuevamente sesionando en el Palacio de Gobierno. Pero es importante mencionarlo porque tú puedes ver en la entrada principal de este museo, antes Rectoría de la Universidad de Guadalajara, todavía están ahí las siglas PL en la entrada principal, Palacio en la herrería, ¿no? O sea, era la sede definitiva del Poder Legislativo. Y no le tocó, como no le tocó lo que es el Museo Regional tampoco, la iglesia de Santo Tomás, que está en la plaza de la universidad. Sí. La iglesia de Santo Tomás, ahora Biblioteca Iberoamericana. Tampoco le tocaron esas sedes. La que sí fue exprofeso construida para el Poder Legislativo es el Foro de Arte y Cultura, pero sesionó muy poco tiempo ahí. El de alcalde. En prolongación alcalde. Muy y bueno, me preguntaba sobre algún personaje destacado detrás de esto, pues debo mencionar al doctor José Luis Leal Sanabria. A él como diputado coordinador le tocó gestionar para que el edificio donde se encuentra actualmente ya por fin fuera la sede definitiva del Poder Legislativo. Y creo que los que manejaron en ese tiempo el proyecto tomaron la decisión más acertada. Ves que la plaza hasta cambió de nombre, de ser Plaza de la Liberación ahora es Plaza de los Tres Poderes. Sí. El Congreso del Estado tomó su lugar por la importancia que reviste como uno de los poderes del Estado, junto a los otros que ya estaban ahí, el Ejecutivo y el Judicial. Una decisión. Solo faltaba incluir al Legislativo. Entonces, esa fue una decisión crucial, pienso yo. Y bueno, estos fueron los personajes que intervinieron. Muy atinado. El diputado Leal, el secretario Alfonso Martín de Alba y direcciones de obra pública, dependencias del Ejecutivo. Bastante interesante. Vamos a regresar después de un corte. Descubre un amplio banco de contenidos digitales en nuestro canal de YouTube, donde podrás informarte, compartir y acceder a toda la actividad parlamentaria del Estado con un solo clic. Suscríbete, encuéntranos como Canal Parlamento de Jalisco.
Somos la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los 3 poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Con la finalidad de fomentar la interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Jalisco abre una plataforma que garantizará el acceso a la información para fortalecer los espacios de diálogo parlamentario. El micrositio es una herramienta en donde podrás conocer, consultar y opinar desde una iniciativa o discusión vigente hasta visualizar el acontecer diario del Congreso del Estado, a través de las sesiones de pleno y las comisiones. Asimismo, en el portal contarás con el apartado histórico, donde se muestran todas las iniciativas que hasta el momento han sido comentadas, mientras que en el apartado de preguntas frecuentes podrás resolver todas aquellas dudas que tengas al navegar en el micrositio. Ingresa a congresojal.gov.mx/congreso-abierto-. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. De regreso en su programa Leo, luego legislo, y les recordamos que estamos analizando el contenido de la presentación de esta enciclopedia temática de Jalisco en su tomo 3, y para ello nos acompaña la investigadora Azucena Guerrero Méndez, que nos ha estado platicando de esta parte histórica tan emocionante, de esta parte de las sedes que ha tenido el Congreso del Estado, de cómo han sido truncas las sedes y que al final de cuentas ha caído en una posición privilegiada estar reunida junto con los otros 2 poderes alrededor de esta plaza de los 3 poderes, donde está el Ejecutivo, acá en Corona, donde está el Judicial en Belén, y finalmente pues no podemos dejar de lado también la presencia del Teatro Degollado majestuoso, que seguramente que tuvo por ahí también su historia dentro del mismo Poder Legislativo, el haber a lo mejor proyectado ese dinero que se iba a gastar. No sé qué parte tan más importante por ahí tuvo que haber visto también, pero qué importante saber históricamente cómo el Poder Legislativo ha sido decisivo en el Estado, ¿no? Que se han tomado algunas decisiones que al final de cuentas las vemos en la arquitectura de esta plaza, como puede ser el mismo Poder Legislativo, el Poder Judicial, que también va a tener su historia, y que todas esas decisiones salen del Congreso, ¿no? ¿Qué otras decisiones importantes te acuerdas que vayas ahí memorizando? Bueno, mencionaste el Teatro Degollado. Ha tenido participación y se vincula al Poder Legislativo porque ha sido sede de sesiones solemnes, el Teatro Degollado. Entonces, el Congreso puede decidir el traslado de su sede para casos muy especiales. Entonces, cuando se rendía el informe de los gobernadores, se acostumbraba nombrar sede oficial el Teatro Degollado. Así es de que es parte de la historia del Congreso. Como también, fíjate, hubo momentos en los que los conflictos que mencionábamos, conflictos políticos, locales o a veces nacionales también, cómo incidían
en la historia del Estado, llegaron a existir 2 legislaturas, sesionando cada una por su lado, ¿verdad? Pero 2 legislaturas. Se disolvió en 2 ocasiones el Congreso, o sea, se desconocieron los poderes del Estado en 2 ocasiones también. Entonces, esa es, bueno, parte de lo que ha atravesado el Congreso. ¿En qué momentos? Esa parte es interesante. ¿En qué momentos fue la Revolución? Sí, claro. ¿Y la Reforma? En la Revolución. 2 legislaturas fue a finales del siglo XIX, por ahí de 1881. Con la Reforma. Hay 2 legislaturas, sí. Pero en la etapa revolucionaria sí llegan los conflictos a derivar en situaciones locales, ¿verdad? Realmente en los años 20. Y se desconocen las legislaturas de manera tajante, o sea, oficial. Se disuelve el Congreso. ¿Qué tan importante sería también la participación de estos legisladores para poder, ahora sí que restablecer el orden? ¿Hay alguna parte que te acuerdes que diga, se restableció de esta manera? Por ejemplo, en la Revolución, que es lo más cercano. Sí, claro. O sea, el caso fue la Constitución, la que creación restablece de la Constitución, el orden en el Estado y, bueno, la correlación de fuerzas dentro del Congreso, ¿no? Van llegando diputados que no eran del mismo grupo político, y empieza el trabajo de equilibrar las decisiones dentro del Congreso. Por ejemplo, Manuel M. Diegues, que es un personaje revolucionario que llegó a ser diputado y que también llega a ser gobernador. Como militar fue muy destacado. Como gobernador, te mencionaba, él establece la primera ley del trabajo, que era para beneficiar a la clase trabajadora, desde luego. Y bueno, su nombre está ya inscrito en letras doradas en el muro legislativo. Estas letras doradas tienen también su historia, ¿no? ¿Con quién empiezan? Y su importancia. Su ¿Sí? importancia también, te diré. Claro que hay muchos nombres que son réplica del muro legislativo de la Cámara de Diputados. El gobernador Ignacio L. Vallarta es el que da inicio, ahí en el ex recinto, de inscribir los nombres de los próceres nacionales, ¿verdad? Pero en el Congreso local, ¿verdad?, cada entidad lo maneja también así, no solo Jalisco. Incluyen a sus héroes, ¿sí?, a sus personajes destacados, a sus beneméritos. Entonces, aquí tenemos bastantes nombres que solo se refieren a los que contribuyeron a la historia del Estado. Estamos hablando de un Pedro Moreno, su esposa Rita Pérez de Moreno, Manuel M. Diegues, Manuel López Cotilla, Pedro Gazón, Antonio Rosales, héroes defensores de la isla de Mezcala, el Grupo Reformista Juvenil de Jalisco, o instituciones, también se reconocen instituciones, no solo personajes, la Escuela Normal de Jalisco, la propia Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Francisco Tenamaxtli, es el nombre de un indígena, ¿verdad?, de la región, antes de que existiera el Estado de Jalisco como tal. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y el reconocimiento. Para orgullo de los jaliscienses. Y el reconocimiento se le da por el Poder Legislativo, pero también hay un procedimiento, ¿verdad?, para poderlo... Sí, existe una ley para los beneméritos del Estado en donde, bueno, se tiene que hablar sobre la obra, cuáles fueron sus acciones, por qué se le puede elevar al nivel de benemérito, de héroe en el Estado, ¿no? ¿Y su relación con la Rotonda de los Hombres Ilustres? También, porque una vez nombrados beneméritos, puede también considerarse el caso de llevar sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Precisamente en esta legislatura nos tocó atender peticiones sobre qué información habría para algunos personajes pudieran ser inscritos con letras doradas, ¿verdad? O el caso de otra para llevar sus restos a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Y a mí me pareció muy interesante porque hablamos de mujeres. Sí, claro. Ahora que también hay que reivindicar las acciones heroicas de mujeres, porque en su mayoría el reconocimiento se daba por hecho hacia los hombres. Claro, si los hombres por la cuestión militar salían a la batalla y combatían, pues se consideraba
muy, muy destacado, ¿no? Pero si tú hablas de una mujer que en su época los roles que le correspondían era atender el hogar, y esa mujer es capaz de agarrar un arma para salir a combatir extranjeros, porque siente que no tiene justificación que invadan su país, su estado, sale a combatir. Ya no es cuestionable cuántos mató, Pues sí. sino el rol que El ella rol que desempeña, jugó. ¿no? ¿Cuántos Ese valor. personajes, mujeres, te acuerdas? Rita Pérez de Moreno. Pues Ignacia Reich es una mujer de la que te mencionaba, de la etapa de la Reforma. Seguramente pronto vamos a poder develar su nombre en el muro Y legislativo. conocer porque- su historia. Sí, claro, la historia ya está documentada. Aquí en tu obra. No, esta es obra ok. de un investigador que especialmente elaboró su biografía, la he estudiado por muchos años y pues comentaba que lo que falta es darle el reconocimiento aquí en el Claro. Estado, ¿no? Y de diputadas de que tú te acuerdes que han estado ahí en la historia. Bueno, las primeras diputadas. ¿En qué época fue el tema de primeras diputadas? Apenas siglo XX, ¿no? Sí, claro, siglo XX y después de que se le concede el voto a la mujer. Así es. Pero tenemos una sala de legisladoras, donde ahí están las fotografías de cada una de ellas. ¿Quién la instituye? Faltaría agregar el nombre y seguramente las acciones legislativas que ella aportó, ¿no? Sus Bastante interesante. propuestas que llegaron a concretarse en reformas o ya decretarse algunos cambios a ciertas leyes. Mencionaste Eso el tema tan importante del voto de la mujer. Ese fue el inicio para que hubiera legisladoras. ¿O Sí, ya- bueno, la participación de la mujer en la política viene después y por ende, ¿no? y viene ahí de- plasmado en después. tu investigación. No, fíjate que no abarcó, porque estos reconocimientos a las diputadas se hace después. Hasta los años 80, pues llegaban al Congreso, pero no al grado de reconocerles, bueno, su trabajo como grupo parlamentario femenino. No está incluido todavía. Pues basta la obra, es una obra que me ha dejado impresionado porque definitivamente que vale la pena cuando se haga una iniciativa volver a la historia del Estado de Jalisco, que pocos trabajos legislativos se toman la molestia de asentar históricamente tantos datos que pueden llegar a conmover para que una reforma o la creación de algunas modificaciones en alguna norma se lleguen a concretar por el simple hecho de reconocer cómo se ha esforzado el Poder Legislativo, la historia, la ciudadanía, en poder llegar a tener estas instituciones que bien tú mencionabas. No sé si para despedirnos pudieras tú mencionar algo tan importante que le pudiera llamar la atención al investigador, al público, al legislador de la obra. Que bueno, sería importante que la consulten, que revisen, porque sin duda van a encontrar en toda la obra, me refiero a los 12 tomos, cualquier tema que les interese o que a lo mejor lo han buscado y necesitan saber que ahí está contenido. Documentado. Sí, ahí está ya documentado, pero además de una manera bien elaborada, ¿no? O sea, puntual. es muy veraz la información que está ahí, aunque puede ser, como te mencionaba, el límite de tiempo es hasta los años 80, hace ya 30 años de esto, pero bueno, ya lo que resta de investigar puede ser más accesible, más fácil, ¿no? Ahora con la digitalización de las fuentes de información, pero en ese entonces era acudir y rescatar la información, procesarla para elaborar la síntesis y bueno, es una obra elaborada sin juicios de valor. Su objetivo es solamente informar, condensar Histórico. todos los temas del Estado. Eso es ya importante para un estudiante, para un académico, para el público en general. Bastante interesante. Pues bien, estuvo con nosotros la investigadora Susana Guerrero Méndez, a la que le agradecemos que haya Gracias estado a ti. y que haya elaborado
parte de esa obra, a la cual invitamos a nuestro público a que la pueda consultar en la Biblioteca del Congreso del Estado de Ahí sí Jalisco. se encuentra, claro que sí. ¿Sí? Todas las bibliotecas, pero en esta, sin Pues duda, ahí está. Muchas gracias. Esperándolos. Muchas gracias por tus participaciones y agradecemos al público. Este fue su programa Leo, luego legislo. Hasta la próxima.